del ministro de Defensa de la República Dominicana, el general José Miguel Soto Jiménez. Y contamos aquí también con varios de los magistrados, de los jueces de la Junta Central Electoral, a quienes agradecemos su presencia aquí esta noche en la puesta en circulación de esta, la más reciente obra del doctor Rafael Alburquerque, Huellas en el Sendero. También a los legisladores, diputados y diputadas, académicos, intelectuales que nos honran realmente con su presencia en el día de hoy. Muchas gracias. Creo que conocer ese trayecto del doctor Alburquerque que narra en esta obra en el día de hoy es inmensamente trascendente, pero también creo que también será muy agradable escuchar una conversación para la presentación de esta obra a cargo de dos destacados profesionales de nuestro país. Él fue ministro de Cultura de la República Dominicana, además es de los ejecutivos de Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor José Rafael Antigua, y Manolo Pichardo, un destacado columnista de la República Dominicana, además fue presidente del Parlamento Centroamericano. Así es que los dejo con el conversatorio a cargo de Manolo y José Rafael. Buenas noches, doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana y autor de este formidable trabajo que ponemos hoy en circulación. Le agradezco por invitarme el honor de participar para conversar sobre este libro. Profesor José Rafael Antigua, querido amigo, llegamos a tiempo. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. A ustedes, distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Cuando uno ve la portada de este libro y ve a un doctor Rafael Alburquerque juvenil y rozagante, y además se encuentra con el título Huellas en el camino o en el sendero, sabe que está frente a una autobiografía. Pero cuando uno empieza a engullir los párrafos del libro, a penetrar y navegar en sus páginas, entonces uno descubre que esta autobiografía está llena de episodios históricos en la que él, por ser la persona que es, fue protagonista. Muchos de esos episodios históricos que para nosotros eran opacos y que él tiene la valentía, reitero, la valentía de sacarlos a la luz y contar su verdad. Pero uno encuentra, uno lee este libro como escrito con este relato novelado, pero también uno hace una lectura exploratoria. Y en esa lectura exploratoria uno se encuentra, por ejemplo, en el primer capítulo, con una técnica interesante que está presente en todo el relato, en todo el discurrir del libro. Y es la técnica diríamos, de franquear el hilo del tiempo. Y él empieza en ese primer capítulo hablando de una propuesta que le hizo el doctor Joaquín Balaguer. Pero para hablar de la propuesta que le hizo el doctor Joaquín Balaguer, él empieza a hablar de las cosas que ocurrieron durante su niñez y durante su adolescencia. ¿Por qué lo hace? Porque él quería primero contarle al público cómo se fraguó su carácter. ¿Y cómo se fraguó su carácter? En medio de la lucha de su familia contra la tiranía. Su padre, que me parecieron las primeras párrafos como si fuera un homenaje a su padre, a la lucha de su padre contra la tiranía, que sufrió persecución, cárceles, tortura, en fin. Él hace ese esbozo, explica qué le dio su carácter, cómo se formó, para mostrarle al público
cómo él encaró la propuesta que le hiciera el doctor Joaquín Balaguer, ya entrado sus 50 años, ¿verdad? Cuando le propuso que le aceptara ser secretario de Estado de Trabajo. Entonces, él se preguntaba, ¿y cómo yo le acepto al doctor Joaquín Balaguer, el colaborador del tirano, una posición en el gobierno? Sin embargo, el doctor Joaquín Balaguer tenía argumentos de mucho peso, que no les voy a contar porque después no tienen curiosidad por leer el libro. Pero entre ellas, habla de el acoso que estaba sufriendo la República Dominicana en el exterior por la violación a los derechos de los trabajadores. Ese acoso venía nada más y nada menos de la Organización Internacional del Trabajo. Pero además venía de uno de los sindicatos más poderosos del mundo, la AFL-CIO, que es la articulación sindical más grande de los Estados Unidos. Y como si fuera poco, el acoso también venía de los trabajadores europeos que amenazaban con boicotear la llegada de trabajadores a vacacionar a la República Dominicana. Lo interesante de este asunto es que la propuesta llevó a cavilaciones al doctor Rafael Alburquerque, y no dormía, y pensaba, ¿qué decisión tomo? El cortesano de la era de Trujillo me hace una propuesta, pero no solamente era el cortesano de la era de Trujillo, sino que durante el régimen de los 12 años, el propio doctor Rafael Alburquerque había sufrido persecución. Y de hecho, narra algunos episodios en el libro, como cuando se apareció un personaje siniestro de los 12 años en su casa y le pedía que bajara, y cuando el doctor Alburquerque le dijo, pero suba usted para que conversemos, y si no baja, ametrallo la casa. De eso estamos hablando. Entonces, él se veía en esa disyuntiva. Pero el doctor Balaguer le dice que él no iba a hacerle un servicio político, ¿verdad?, sino un servicio a la nación. Y finalmente el doctor Alburquerque acepta ser ministro de Trabajo, y desde allí defendió los derechos de los trabajadores y fue parte, me parece que junto con Milton Ray Guevara, ¿no?, de la redacción del Código de Trabajo que sustituyó al Código de 1957 de la era de Trujillo. Entonces, eso evidentemente le dio una gran satisfacción al doctor Rafael Alburquerque. Y a veces me pregunto, ¿qué le dio más satisfacción al doctor Alburquerque? Si su trabajo en favor de los asalariados de la República Dominicana, o la labor que desempeñó como vicepresidente en Solidaridad, que sacó o que benefició a más de 800 familias en la República Dominicana. Y bueno, no se va a hacer pregunta, pero yo mientras leía el trabajo me preguntaba, ¿qué le dio más satisfacción? ¿Defender el derecho de los trabajadores, dotarlos de un instrumento jurídico que defendiera sus derechos, o sacar a tantas personas de la pobreza durante el programa de Solidaridad? Y él le satisfizo tanto ese programa de Solidaridad que hay una anécdota que él cuenta, ¿verdad?, para graficar el éxito de ese importante programa del gobierno durante el gobierno del doctor Leonel Fernández. Y es que una señora, no sé si al paso de una caravana, blandía o exhibía su tarjeta Solidaridad y gritaba, este es mi marido. Entonces, eso él lo cuenta porque realmente en él generó mucha satisfacción. Bueno, en este relato hay algunas cuestiones que muchos dominicanos desconocen. El papel que jugó el doctor Rafael Alburquerque en la Unión de Juventudes Socialistas, por ejemplo. Entró como un miembro activo y durante su presencia en Francia se involucró en el trabajo de la juventud socialista a nivel internacional y llegó a ser su presidente. Y activó tanto en la internacional juvenil que quizás muchos de ustedes no saben que él fue quien puso en contacto
al doctor José Francisco Peña Gómez con los principales líderes de la Internacional Socialista. Aquellos nombres que mencionaba el doctor Peña Gómez con su voz estentoria, ¿verdad? Cuando decía, negrito nacido en una loma de la República Dominicana, se codea con Mario Suárez, y en fin, y mencionaba una serie de personajes de la Internacional Socialista que en realidad quien tuvo los primeros contactos fue el doctor Rafael Alburquerque. Pero en esa lectura, diríamos, exploratoria que uno hace sobre el libro, uno descubre algo también que muchos no conocen, y es que desde la presidencia de la Juventud Socialista, el doctor Alburquerque redacta un documento en la que la juventud del Partido Revolucionario Dominicano asume la doctrina socialdemocrática, y había oposición de los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, pero finalmente lograron, ¿verdad?, acoger o adoptar esta corriente política y de pensamiento que hasta hoy sustenta el Partido Revolucionario Dominicano. Pero bueno, uno tenía una idea contraria sobre este asunto. Uno no sabía ni se imaginaba que el primer contacto con la Internacional Socialista había sido el doctor Rafael Alburquerque. Otra cosa importante que uno encuentra en este libro fue los años que vivió en Francia, donde fue a estudiar Derecho del Trabajo, ¿verdad? Bueno, allí abrevó en la fuente de los más ilustres, diríamos, juristas franceses. Pero no solamente abrevó de la fuente de los juristas franceses, sino que abrevó de aquella cultura, diríamos, pura de Francia, cuando participaba en sus obras de teatro, cuando sus tiempos libres lo dedicaba a ir al museo, en fin, se compenetró con aquella cultura y descubrió en algún momento que los franceses no gustaban mucho de los extranjeros. Y quizás no gustaban mucho de los extranjeros porque fueron víctimas durante la Segunda Guerra Mundial de aquella invasión de Alemania, y por eso quizás tenían esa reticencia a aceptar a los extranjeros en esa época. Hoy es una Francia diferente, una Francia no solo católica, una Francia musulmana, una Francia atea, una Francia blanca, una Francia negra, una Francia mulata, una Francia abierta, ¿verdad? Es una Francia completamente diferente. Bueno, y una Europa también que ha ido evolucionando de forma diferente, de forma distinta. Pero la militancia del doctor Rafael Alburquerque no se limitó a la cuestión de las actividades propias de los jóvenes a nivel internacional, sino que en una visita que hizo a Portugal, no pudo, diríamos, permanecer quieto ante la dictadura. Y puso incluso en riesgo su vida, luchando contra la dictadura de Salazar, ¿no? En ese momento poniendo en riesgo su vida. Y él narra cómo aquella cuestión ocurrió, pero que yo no quisiera contarles porque allá afuera están los libros y es bueno que ustedes de primera mano puedan leer lo que allí nos cuenta el doctor Rafael Alburquerque. Finalmente voy redondeando para darle paso al doctor José Rafael Antigua. Hay un hallazgo importante en el libro también, y tiene que ver con lo político. Algunos episodios de la vida política de la República Dominicana que muchos de los analistas atribuyen a algunas luchas que se dieron, atribuían a malquerencias personales. Él, recurriendo al ochismo, y el ochismo, como tiene de base al marxismo, decía que muchos de esos acontecimientos que se produjeron tuvieron su origen en la lucha de clases. Y plantea que la baja pequeña burguesía pobre y muy pobre se enfrentaba en uno de esos episodios tristes, ¿verdad?,
en algunos de los partidos políticos, se enfrentaban con la mediana y alta pequeña burguesía. Pero para definir o describir también actitudes individuales de algunos personajes de la historia política de la República Dominicana, que mucha gente atribuía a envidia y a sentimientos de esa naturaleza, actitudes de ciertos personajes, él, sin embargo, lo evaluaba partiendo de su origen social. Y planteaba que muchos de esos comportamientos de algunos de los individuos que actuaban en el escenario político nacional lo hacían partiendo precisamente de su origen social. Como si afirmara aquel axioma marxista que dice que el ser social determina la conciencia. Y así, para darle paso a José Rafael La Antigua, va discurriendo este trabajo que se lee como una novela. Yo lo leí con fruición y yo les recomiendo a ustedes que no empiecen su lectura de noche, porque si empiezan su lectura a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, van a esperar el sol leyendo el libro, porque es difícil de despegarse de esa lectura. La verdad es que es un trabajo hecho con bastante fluidez. Y quiero contar algo ya finalmente para darle paso al doctor José Rafael La Antigua. Él mezcla lo serio con algunas anécdotas que en ocasiones provocan sonrisas y en otras carcajadas. La verdad es que el libro se disfruta bastante y yo creo que hay muchas cosas, muchos hallazgos en este trabajo del doctor Rafael Albuquerque, muchas nebulosas que habían sobre acontecimientos históricos que muchos de nosotros vivimos. Me refiero a la historia contemporánea de la República Dominicana y, como decía en principio, que sobre ellas el doctor Rafael Albuquerque arroja mucha luz. Buenas noches, señor presidente. Saludos a todos. Bueno, yo creo que entre la autobiografía y las memorias hay una relación biunívoca, como se decía en matemáticas antes, yo no sé si todavía. Tan estrecha que uno a veces no sabe diferenciar muy bien una cosa de otra. En efecto, este es un libro autobiográfico, pero también son, para mí, fundamentalmente, unas memorias, las memorias de don Rafael Albuquerque de Castro. He tenido el privilegio de que el autor me permitiese leer esta obra ya hace casi 2 años, y he vuelto a leerla impresa como si estuviera haciendo la lectura por primera vez. Contrario a lo que dice Manolo, yo soy lector nocturno, no puedo leer nunca de día. No hay tranquilidad para eso, a menos que no me vayas a Jarabacoa o a algún sitio. Mi mujer se acuesta, duerme inmediatamente entre 9:30 de la noche, entonces cuando yo comienzo a leer. Y llegar a las 2 a las 3 de la mañana es como. De manera que yo he vuelto a hacer esa lectura hasta tarde de la noche. Anoche mismo comentábamos con Manolo algunos episodios de estas memorias formidables. Unas memorias que comienzan relatando su procedencia, un hogar de principios, de grandes valores morales que creo han acompañado toda la trayectoria de vida política, de vida profesional, de vida familiar de don Rafael. Un padre antitrujillista que indiscutiblemente dio paso a su hijo y a su familia de los valores en los que él creía. Y por ahí comienza a conocerse la historia de este hombre del que yo tuve referencias, y nunca se lo he dicho, tal vez, desde hace muchos años, siendo todavía joven. Yo llegué aquí un año antes
de que se fundara el Partido de la Liberación Dominicana en 1972, un muchacho de 22 años que venía a estudiar en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Y al poco tiempo, a los pocos años, no lo puedo precisar, yo comencé a escuchar sobre Rafael Alburquerque. Y eran historias no solamente muy dignas, sino que calaron en mí y nunca me he olvidado nunca pensé que iba a ser amigo de don Rafael y que iba a compartir experiencias, vivencias y una amistad entrañable con aquella personalidad de quien me hablaba, de su paso por la Sorbona, de su inteligencia, de sus éxitos profesionales y de su vida política. Ahora he podido patentizarla, repito, volviendo a leer el libro, volver a subrayarlo, a destacar los distintos aspectos, muchos de los cuales ya lo ha señalado con mucha precisión Manolo. Realmente son innumerables las cosas que podríamos decir sobre este libro, tanto Manolo como yo, porque es un compendio, vamos a decir de esa manera, porque de seguro se le quedaron muchas cosas por decir, de su vida familiar, de su vida de hogar, como decía, pero también de esa vida profesional que lo llevó a tener, digamos, grandes éxitos en una universidad como la Sorbona y en otros centros importantes de Francia. Cuando había una oportunidad, no perdía el tiempo. Yo creo que es una gran enseñanza, sobre todo para los más jóvenes. Y si había un hueco y si se paraban las clases donde estudiaba, pues se iba a otra ciudad francesa, otros estudios cortos en lo que se arreglaba el asunto ahí. Eran tiempos también muy convulsos, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. No olvidemos el Mayo francés de 1968. La obra, la narración va discurriendo de una forma amena. Quien trata a don Rafael de cerca lo puede ver retratado ahí. Él siempre es ameno, tiene alguna anécdota a manos con la que nos pone a sonreír y enseñanzas múltiples. Y algunas cosas de las que dice en el libro, unas pocas, pues ya yo la había conocido de labios de él antes de leer la obra. Huellas en el sendero es el caminar, la andadura de un hombre que tuvo muchos contratiempos que vencer de todo tipo, que tuvo que enfrentar animadversiones, las clásicas envidias, las clásicas estratagemas de los francotiradores de la envidia, como le llamaba en una frase célebre, muy bien elaborada, Jackie Núñez del Risco, y que él superó de una manera ejemplar. Lo superó en la política, lo superó en lo profesional, defendía a los obreros, pero llegaron obreros que lo llegaron a cubiar en el momento del pago, después de defenderlo. Yo creo que esa es una de las cosas que me provocó la risotada que comentaba Manolo anoche. Oye, tú te ríes, bueno, mi mujer se acuesta temprano y yo tengo que pararme, no me puedo reír, o tengo que ir al baño para explotar, ¿no? Porque realmente hay anécdotas que hacen soltar la carcajada, como ha dicho muy bien Manolo. Anécdotas que constituyen, a mi entender, revelaciones de tipo histórico, no solamente de tipo personal. Aspectos de la vida de don Rafael, como estudiante, como dirigente político internacional, llegó a escalar los más altos peldaños de la Unión de Juventudes Socialistas cuando estuvo militando sobre todo en el PRD. Anécdotas que se transfieren a la historia misma del país, a la historia política, a la historia general del país, porque son sucesos que marcaron la vida política de la nación en su momento.
aunque quizás él mismo no sabía que estaba construyendo esa historia, que estaba contribuyendo a crear esa historia y que ahora podemos nosotros, sus lectores, podemos descubrir y valorar. Son tantas cosas que decir. Un aspecto es el cuidado que tiene el autor, esa prudencia que siempre le ha acompañado, también ejemplar para todos nosotros, en no mencionar nombres. Son muchas las rayaduras que he hecho en las páginas para decir quién será, de quién se trata, o hago conjeturas en las anotaciones, debe ser fulano de tal. Pues esto también es una parte del disfrute del libro, la prudencia, el cuidado del autor para no, diríamos, crearle ningún inconveniente a nadie, ni herir susceptibilidades, como se dice, y obviar nombres. Pero los sucesos están ahí y los nombres los podemos ir descubriendo poco a poco, tal vez en el boca a boca, de lector a lector. Anécdotas que revelan también ese gran sentido del humor que le conocemos a don Rafael. Formidable. También puesto donde debe ir, nada que parezca forzado. Y dentro de esas revelaciones históricas, muchas que nos sorprenden. Ya ha dicho una muy importante que de seguro la mayoría de los que estaban aquí no conocían, que ha mencionado Manolo, desde que fue un hombre que le abrió las puertas al doctor Peña Gómez para sus relaciones internacionales, en el mundo de la internacional socialista, en el ambiente de la internacional socialista, con los grandes dirigentes europeos. Pero además están sus contactos con grandes figuras de la historia política europea y latinoamericana, con quien hizo amistad. Y también con ellos hay anécdotas múltiples. Y vamos a descubrir sucesos que conocemos, pero que no sabíamos cómo fue que ocurrieron en realidad y cuáles fueron los motivos o los orígenes. En fin, podríamos pasarnos una larga noche hablando de este gran libro, de todo lo que nos enseña y del valor histórico que tiene. Yo siempre he dado un valor muy especial a las memorias. Siempre he insistido en que los hombres públicos, del tipo que sea, no solamente del mundo político, del mundo empresarial, del mundo cultural, debieran escribir sus memorias. Porque eso permite a los historiadores no conjeturar al momento de analizar cualquier hecho. Le permite a los historiadores, a los investigadores o a los simples lectores como nosotros aprender cómo sucedieron los acontecimientos, cuál es la verdad de esos sucesos. La historia general del país se lo puede construir mejor. Lo he planteado en varios escenarios, con la historia de las provincias y con la historia particular de cada uno. Esas memorias que son tan indispensables. Cuando tuve el privilegio de que el presidente Fernández me nombrara en el Ministerio de Cultura, uno de los premios nacionales de literatura, añadí dentro del renglón de historia un premio a las memorias. Se manejó con éxito y muchos libros de memoria ganaron premios. Lamentablemente el premio se descontinuó, pero también la producción de memorias en nuestro país son muy escasas. Cuando en otros espacios geográficos del mundo es muy común que cualquier hombre público de gran relieve, pues una vez concluye su vida pública, escriba sus memorias. Eso es lo que ha hecho don Rafael Alburquerque ahora. Permitirnos a nosotros el privilegio de conocer la historia que comienza a partir de la decapitación de la tiranía y que llega hasta nuestros días más recientes. Sin mencionar nombres, pero relatando los sucesos, sin crear, diríamos, ambigüedades, al no señalar algunas personalidades, ¿verdad?, protagonistas,
sino contando la historia y dejando vivo su recuerdo de la misma. Y a propósito de recuerdo, yo realmente me pregunto cómo pudo don Rafael escribir sus memorias, ¿no?, con tanta lucidez y además con tantos detalles de fechas, de horas incluso, ¿no? Y cómo recordar cada anécdota, que hubiesen dado un lápiz, ¿verdad? Y algo para anotar ahí, un cuaderno de notas, ¿no? Formidable memoria la suya. Y la verdad es que mucha gente no se puede imaginar los que están aquí hoy asistiendo a este acto y los que puedan ser sus lectores. Ustedes no se pueden imaginar el valor de este libro. Es un libro que se lee como si fuera una narración, como ha dicho Manolo, como si fuera una novela. Quizás no, porque él no hace novela, no hace una narrativa novelada, pero se lee como tal. Y es a veces difícil, concuerdo con él también en eso, desprenderse del libro y no seguir al siguiente título. Yo quiero concluir con un aspecto que quiero destacar. Hay múltiples enseñanzas en este libro. Hay múltiples enseñanzas para todos los que ejercen la política, para los que están en la vida pública en distintas posiciones de importancia o en Estado. Este libro es realmente de gran valor. Pero hay una cosa sobre todo que yo he valorado y que lo pensaba en medio del tremendo tapón, que me tocó más de 45 minutos para llegar aquí a mi casa, y si no soy salvado aquí en la misma calle donde estamos, si no soy salvado por algunos enviados de don Rafael, pues tal vez todavía estaría ahí porque está muy sobrecargado de vehículos. Y lo venía pensando en que si hay alguna enseñanza específica que tenga este libro, que alguien me pregunte o que yo mismo pueda concluir, es la fidelidad de este hombre que tengo a mi lado, que hace tiempo para mí es un gran hombre, pero que con este libro, con estas memorias, no solamente confirmo esa seguridad que tenía, sino que me permite elevarlo todavía más. La fidelidad a los principios y la lealtad a los líderes políticos que ha seguido. En un tiempo donde cualquiera, por cualquier motivo, se salta el charco o se desea salir del barco, salta del barco, por cualquier cosita tú cambias de patrón. Este hombre mantuvo su fidelidad a los líderes, a los que siguió y a los que creyó, aún en medio de dificultades, aún en medio de desavenencias, aún en medio de múltiples escollos que se presentaron en el camino, sobre todo en la etapa anterior, en la etapa ya que tiene muchos años. Mantuvo esa fidelidad. Por eso alcanzó altos niveles en la conducción de la vida pública del país y alcanzó el respeto, la admiración y el afecto de sus superiores y de todos los que tenemos en él, repito, a uno de los grandes hombres de nuestra nación. Quisiera pues agradecer las generosas palabras tanto de Manolo Pichardo como de José Rafael La Antigua, y mi pretensión no ha sido, al escribir esta obra, llegar a un nivel de escribir unas memorias, aun cuando tanto Manolo como José Rafael hablan de la memoria, de la autobiografía. Narro obviamente pues
acontecimientos en los cuales he participado o en los cuales he sido testigo. Y naturalmente, pues, tengo que describir parte de esa vida. Pero mi interés fundamental ha sido el poder describir o intentar describir cuál es la realidad que se ha vivido en un momento determinado. Por ejemplo, cuando me refiero a mi niñez, más que hablar de la familia o de mi niñez, es poder describir el ambiente en que crece un niño de un hogar cuyo padre es perseguido por la tiranía. Y describir esa realidad, describir la angustia que se vive en un hogar cuando el padre no llega a la hora acostumbrada, porque la esposa, o sea, mi madre cree que ha sido detenido en esos momentos porque no ha llegado a tiempo. O poder describir cómo a los 9 años, todavía un niño, pues pierdo prácticamente la niñez y paso a la adultez al poder caminar en la calle con mi padre y de repente darme cuenta que la gente que se acercaba cruzaba la acera para no saludarlo. Y el niño preguntarle, bueno, ¿y por qué la gente no te saluda? Entonces, describir esa realidad. Y lo mismo cuando hablo también de los años universitarios, de la lucha universitaria, es pues describir que no es solamente una lucha que desarrollamos nosotros, esa lucha por la autonomía, por el fuero. Bueno, solicitamos, reclamamos el fuero, pero nos ayudan, en esa lucha nos ayuda un dirigente de la Federación de Estudiantes Chilenos y un dirigente de la Federación de Estudiantes de Costa Rica, un demócrata cristiano y un socialdemócrata. Y son ellos los que redactan la ley de autonomía y del fuero universitario, inspirados en aquella reforma de Córdoba en Argentina. Bueno, y es describir un poco ese momento. Los estudios míos en Francia, sí, hablo de ellos, pero me refiero de cómo es la vida de un estudiante que le sorprende la revolución de abril de 1965 y que de repente ve que el crédito educativo no le llega. Sí me llegó un telegrama firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Yotin Curi, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno en armas de Camaño. Y fue mi primer contacto con la OIT, designándome el estudiante a ser representante de la OIT. Y algo muy simpático, lo que decía José Rafael, siempre la anécdota de simpatía. El telegrama que me llegó decía: trasládese a Ginebra, van viáticos. Los viáticos todavía lo estoy esperando. Eso es lo mejor, que no se han agotado. No llegaron. Y es describir entonces el respaldo del gobierno francés, del gobierno de Gaulle, a la revolución constitucionalista, o cómo los intelectuales franceses de izquierda, encabezados en esos momentos por Jean-Paul Sartre, nos convocan a una reunión y yo poder conocer a Sartre y decirnos cómo podemos ayudar a la revolución dominicana, o examinarme en pleno a esa revolución y ver a un profesor intelectual de izquierda, Gerard Lyon-Kahn, que cuando me pregunta de dónde viene usted, y le digo República Dominicana,
Él se levanta, yo por supuesto, el examen era oral, me pongo de pie frente al profesor y me dice, no, siéntese, que yo lo voy a examinar de pie en homenaje a la lucha que lleva su país en contra del imperialismo mexicano. Es un poco describir esa situación, como decía Manolo, cómo en ese momento me pongo en contacto con la internacional, cómo hago carrera en la internacional de la juventud, por supuesto, hasta llegar a ser presidente. Bueno, cuando terminó mi presidencia era aquí, en 1973 fue la llegada de Camaño. Para entregar esa presidencia no pude ir y el compañero Franklin Almeida, aquí presente, me representó. Tuvo que ir allá a la isla de Malta. Nosotros estábamos en clandestinidad para poder entregar la presidencia que ya vencía en 1973. Bueno, y es un poco de escribir. Lo mismo sucede en la lucha interna del PRD. ¿Por qué? Porque hay una división, porque hay una fractura entre el doctor Peña Gómez y el profesor Juan Bosch. Y bueno, pues doy mis razones, que por cierto, en un acto reciente de un acuerdo de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, con el Bloque Institucional Socialdemócrata, el presidente Fernández, allí que lo investían como candidato presidencial de esa organización, exponía las razones que él entendía el por qué se había producido esa ruptura. Bueno, y lo que yo escribo en el libro es una coincidencia total. Yo recuerdo que en el año 1978, ya formado el PLD, el eslogan de Juan Bosch frente a todo el país fue que las elecciones eran un matadero. Pero ya en el año 82, Juan Bosch cambia y se inserta en el proceso electoral. Y por supuesto, ha pasado el año 78, el año 78 hay un cambio totalmente a nivel universal, encabezado sobre todo por Jimmy Carter, y Juan Bosch se da cuenta de que ya la etapa revolucionaria ha quedado sepultada, que hay que llegar al poder por elecciones. Y yo recuerdo perfectamente, un año antes del 82, yo era secretario general del partido, del PLD en esa época, llamarme y decirme, óigame, hay que ir a todos los locales a pedir que se descuelguen los cuadros marxistas que tenemos en todos los locales. Tenemos que insertarnos ya en el proceso electoral. El mundo ya ha cambiado. O sea, son esas descripciones que es lo que más pues me interesa. Claro, describo la vida, pero sobre todo esa situación. Y luego también ya algunos sucesos de la vicepresidencia, pero naturalmente, como vicepresidente, puedo contar muy poco. Eso ya se lo dejo a las futuras generaciones, porque hay cosas que todavía no se pueden contar. En fin, yo le agradezco a todos, aquí al presidente Fernández, que ha venido a acompañarme, al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que por cierto pues lo menciono como redactor, uno de los redactores del Código de Trabajo de 1992, al compañero vicepresidente del partido, Radamés Jiménez, a nuestro secretario general, que ha librado tantas luchas, ahí ya hablo de algunas de ellas, compañero Antonio Florian, Peñita, al primer vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia,
Manuel Ramón Herrera Carbucia, que pues ha sido siempre pues un cultor del derecho del trabajo y gran amigo, a los magistrados del Tribunal Superior Electoral y a tantos amigos y amigas aquí presentes, a Marta, mi esposa, a mis hijas e hijos, a la nieta que está aquí y a dos nietos que están allá en los Philippines. A todos pues agradecido de estar aquí esta noche. Y yo quisiera, Omar, si es posible, poder entregar aquí algunos ejemplares del libro al presidente Fernández, al magistrado Ray Guevara, a Franklin Almeida, al magistrado Herrera Carbucia, a Radamés y al compañero secretario general, como le decimos cariñosamente, Peñita. Si es posible que ellos vinieran aquí. Sí. Muchas gracias al doctor Albuquerque, autor de Huellas en el Sendero. Presidente Leonel Fernández, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, vicepresidente, primer vicepresidente de la Suprema. Reciben doctor Albuquerque, sí. Agradecer también la presencia aquí en el día de hoy del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, así como los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, la doctora Dolores Fernández, así como Samir Chami Isa, que son miembros del Pleno, magistrado presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, el doctor Herrera Carbucia, magistrado, no baje para que hagamos una foto al final, por favor. Doctor Mariano Germán, por favor. Sí. Este salón repleto, pero en el lobby de este salón hay tantas personas como los que están aquí dentro. Y seguro que ustedes escucharon cómo estaban hablando los amigos que están en el lobby de este salón. Obviamente, una obra del doctor Rafael Albuquerque convoca a todos los sectores a seguirlo. Y también decir que en el lobby el libro está a la venta. Hay otras obras de las que mencionamos del doctor Albuquerque que también están a la venta en el lobby de este salón. Sí. Por favor, vamos a hacer una foto, doctor, con las personas que usted le ha entregado, presidente. Sí. Hey. Manolo. Sí. Y por supuesto agradecer la gentileza que han tenido todos ustedes por acudir a este acontecimiento, como lo es la presentación de esta obra del doctor Rafael Albuquerque. Así es que muchas gracias.
Agradecer la presencia de los señores legisladores, también representantes de otras instituciones, sobre todo académicas de la República Dominicana. Muchas gracias a todos por acudir a este llamado, esta puesta en circulación de Huellas en el Sendero del doctor Rafael Albuquerque. Repito, en el lobby está a la venta este libro, otras obras también del doctor Albuquerque que ustedes pueden, los que deseen,